No estás leyendo este libro por accidente. Tal vez no lo buscaste. Tal vez apareció entre muchos, sin anuncios ruidosos ni promesas de fórmulas rápidas. Pero si estás aquí, hay una parte de ti que ya no está dispuesta a seguir operando desde el mismo sistema de pensamiento económico que heredaste, repetiste y sufriste durante años. Hay algo en ti, silencioso, persistente, claro, que intuye que el dinero no es lo que te dijeron que era, y que tu relación con él no puede seguir siendo un campo de lucha, vergüenza o resignación. Este libro ha sido escrito para esa parte tuya, la que está lista para dejar de adaptarse a la escasez y comenzar a generar riqueza como un acto de lucidez espiritual. No se trata de obtener más dinero simplemente. Se trata de convertirte en una persona para la cual la abundancia es un estado natural, congruente y funcional. Al finalizar este recorrido, no serás alguien motivado temporalmente por frases positivas, ni alguien con una lista de decretos repetidos sin comprensión. Serás alguien que ha reconfigurado estructuralmente su percepción del valor, su memoria financiera, su lenguaje interno y su capacidad de acción. Serás alguien que ya no teme prosperar, porque ha comprendido que la riqueza no contradice la integridad, sino que la potencia. Este libro no te entregará un rol social nuevo. Te entregará una arquitectura interior renovada. Una mente que ya no se contrae frente al dinero. Una voz interna que ya no repite ideas ajenas. Una consciencia que sabe generar valor, recibirlo y redistribuirlo sin culpa ni ansiedad. Una identidad capaz de moverse en el mundo económico con claridad, dirección y paz. El lector que cierra este libro no es el que lo comenzó. El lector que lo cierra es un generador consciente de riqueza, no como reacción al miedo, sino como extensión de su visión más alta. Ese ser, el que tú ya estás comenzando a recordar, es el verdadero destino de estas páginas. Reprograma tu ADN financiero. Escrito y publicado por Escucha tu Subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1: El mito de la pureza y el dinero manchado. Desde muy temprano, incluso antes de que podamos leer o comprender el valor real de las cosas, se nos instala una sospecha visceral: el dinero está sucio. A veces literalmente, como cuando se dice que el dinero pasa por muchas manos, pero otras veces con un significado mucho más insidioso: el dinero es símbolo de corrupción, de egoísmo, de una vida alejada de la virtud. Esta asociación entre riqueza y contaminación moral no nació con la economía moderna ni con los sistemas capitalistas. Tiene raíces profundas que se hunden en tradiciones religiosas mal comprendidas, interpretaciones parciales de escrituras y dogmas culturales que han confundido lo puro con lo escaso, lo espiritual con lo austero, lo sagrado con lo inmaterial. Uno de los errores más comunes y más persistentes es la idea de que la abundancia material es una señal de impureza espiritual. En la mentalidad popular se encuentra aún la creencia de que quien posee mucho probablemente lo ha conseguido de manera deshonesta. Este prejuicio no se presenta como una tesis racional sino como un reflejo aprendido, un resorte moral automático que se activa ante la opulencia. Alguien viste ropa cara o conduce un automóvil de lujo y, sin análisis ni datos, la mente dispara un juicio. Algo turbio hay detrás de eso. Lo que no se comprende es que esta operación mental también afecta profundamente a quien la emite, pues al juzgar la riqueza como sucia, también se autoprohíbe desearla. La tradición judeocristiana, en sus fuentes originales, no hace una condena directa del dinero. El problema aparece con las lecturas morales que se desarrollaron siglos después, especialmente en contextos de pobreza estructural donde la renuncia a los bienes se convirtió en virtud no tanto por elección como por imposición. San Pablo, por ejemplo, advierte que el amor al dinero es la raíz de todos los males, 1 Timoteo 6:10, pero esa cita ha sido descontextualizada de forma sistemática. Pablo no condena el dinero, sino el apego desordenado, el deseo que devora al sujeto. Lo que denuncia no es la riqueza en sí, sino la ansiedad sin dirección que convierte el dinero en ídolo. Esta distinción es esencial para desarticular el mito de la suciedad intrínseca del dinero. En el ámbito del judaísmo rabínico, donde la comprensión del dinero y la justicia económica fue especialmente avanzada para su época, encontramos una visión mucho más matizada. El Talmud reconoce que el dinero es una extensión de la energía del hombre y, como tal,
puede ser usado para el bien o para el mal. En las interpretaciones rabínicas del Deuteronomio, se afirma que la bendición del Eterno es la que enriquece. D. 8 y 18, dejando claro que la prosperidad es vista como una expresión de alianza con lo divino, siempre que venga acompañada de justicia y generosidad. En este marco, la riqueza no solo no es impura, sino que es vista como un recurso que debe ser administrado éticamente, no rechazado por miedo o vergüenza. ¿Por qué, entonces, se perpetúa la idea de que el dinero corrompe? En gran medida, por una estructura psicológica defensiva. Si el dinero es visto como contaminado, quien no lo posee puede sentirse moralmente superior, sin tener que enfrentar su propia frustración o impotencia. Rechazar el dinero se convierte, entonces, en una forma de afirmar una pureza identitaria. Esta operación no es consciente, pero puede rastrearse en múltiples expresiones cotidianas. Yo no hago eso por dinero, yo no me vendo, yo soy pobre, pero digno. Todas estas frases operan bajo la misma lógica: el dinero está afuera de mí, yo estoy limpio. Sin embargo, esta lógica no resiste el escrutinio cuando se observa la vida en su complejidad. El dinero no tiene agencia propia. No elige, no decide, no actúa. El dinero no puede ser bueno ni malo porque no es un sujeto moral, es un símbolo de intercambio, una tecnología de valor. Lo que importa es la intención con que se genera, se administra y se utiliza. Es aquí donde la educación financiera debería comenzar, no con cifras ni cálculos, sino con una limpieza semántica profunda. Mientras sigamos creyendo que tener dinero es en sí una transgresión, no importa cuánto trabajemos, cuánto ahorremos o cuánto recemos, nuestro sistema de creencias sabotea cualquier intento de prosperidad real. Detrás de muchas decisiones laborales que parecen racionales se esconde esta programación. El joven que elige una carrera que no da dinero pero es pura, el emprendedor que evita escalar su negocio para no ser visto como codicioso, el artista que rechaza cobrar lo justo por su obra, el maestro que se culpa por querer una mejor remuneración. Todos ellos están bajo el influjo de este mito, creyendo que deben elegir entre ser íntegros o ser prósperos, como si ambas cosas fuesen mutuamente excluyentes. Uno de los efectos más perniciosos de esta mentalidad es la inhibición del merecimiento. La persona que ha sido educada con el mensaje de que el dinero es impuro, cada vez que recibe una suma significativa, experimenta culpa, ansiedad o una urgencia de gastarlo rápidamente para liberarse de su carga simbólica. No lo retiene, no lo invierte, no lo honra, porque en su inconsciente ese dinero es un cuerpo extraño. Como decía Carl Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, gobernará tu vida y lo llamarás destino. Este capítulo no busca glorificar el dinero ni convertirlo en objeto de adoración. Todo lo contrario, su objetivo es restablecer su posición adecuada. Como todo instrumento, el dinero requiere neutralidad para operar con precisión. No se trata de amar el dinero, ni de despreciarlo, sino de integrarlo como parte de una vida plena, equilibrada y consciente. Cierra los ojos un momento y pregúntate, ¿qué sensación visceral me provoca el dinero? Excitación, vergüenza, sospecha, deseo, ansiedad. ¿Qué imagen me viene a la mente cuando pienso en una persona rica? ¿Qué emoción aparece cuando imagino tener una cuenta con millones? Esas respuestas no son datos racionales, son heridas culturales. La reprogramación comienza por aquí, por atrevernos a mirar el dinero sin mitos, sin máscaras, sin moralismos innecesarios. Desactivar la idea de que está manchado no es un capricho motivacional. Es una operación quirúrgica en el sistema de creencias que nos permite recuperar el control de nuestra relación con la materia. Y cuando esa relación se ordena, el flujo comienza a operar sin fricción. Ejercicio práctico, mapa de pureza financiera. Durante los próximos 7 días, lleva contigo una libreta o abre una nota específica en tu celular. Cada vez que detectes una idea, una frase o una reacción emocional que juzga el dinero como sucio, peligroso o indigno, anótala con total honestidad. Ejemplos: eso es demasiado caro, los ricos son abusivos, no merezco cobrar tanto. Al final de cada día, revisa cada anotación y formula una contraafirmación lógica, no optimista ni idealista, sino racional. Ejemplo: anotación, cobrar tanto sería abusar. Reescritura: cobrar según el valor ofrecido es justo y necesario para sostenerme y continuar sirviendo. Después de 7 días, reescribe todas las nuevas afirmaciones en una hoja aparte.
Ese será tu nuevo manual de higiene financiera interna. Léelo cada mañana durante una semana más, en voz alta, con calma. No estás recitando magia. Estás limpiando los filtros mentales por los que interpretas el valor. Capítulo 2. El bosque familiar de la escasez inconsciente. Antes de que tengamos edad suficiente para tener un sueldo, ya hemos escuchado miles de veces la palabra no, asociada al dinero. No se puede, no alcanza, no es momento, no hay para eso. Estas frases, repetidas por figuras de autoridad en entornos emocionalmente intensos, no solo condicionan nuestro comportamiento financiero adulto, estructuran el modo en que concebimos la realidad económica misma. Lo que comienza como un lenguaje funcional, pensado para proteger o educar, termina formando una arquitectura emocional que nos delimita en silencio. La escasez, entonces, no es solo una condición material, es un clima psíquico heredado, una bruma mental que se respira en la infancia y que moldea los marcos de posibilidad incluso cuando la cuenta bancaria mejora. El dinero no se transmite únicamente en billetes o transferencias, también se transmite en frases, en gestos, en climas familiares. Cada hogar funciona como un microecosistema semántico, donde ciertas palabras adquieren peso sagrado, otras están prohibidas, y muchas otras se cargan con significados contradictorios. La repetición de ciertas frases económicas no actúa como una mera opinión, es un acto de programación neurolingüística. La neuroplasticidad infantil, en sus primeras fases, está diseñada para absorber patrones relacionales, no verdades racionales. Esto significa que, si un niño escucha durante años que el dinero siempre falta, no lo asimila como un dato sujeto a revisión futura, sino como una ley natural. Igual que aprende que el fuego quema o que el agua moja, aprende que el dinero no está disponible. Y esa creencia no se disuelve con el crecimiento, se convierte en estructura interna. La neurociencia contemporánea ha demostrado que las experiencias emocionales intensas, especialmente las relacionadas con la seguridad y la pertenencia, generan conexiones sinápticas de alta resistencia. Cuando un niño pide algo y la respuesta viene con tensión, sus neuronas asocian deseo con peligro y gasto con culpa. No importa si el producto era insignificante, lo que queda grabado es la estructura afectiva de ese momento. A esto se suma la dimensión epigenética. Estudios recientes han demostrado que el estrés económico sostenido en una generación puede dejar marcas bioquímicas en la expresión genética de la siguiente. Es decir, la escasez no solo se hereda como relato, se inscribe como biología emocional. Pero más allá de lo biológico, existe una dimensión cultural que amplifica esta programación. Geert Hofstede, en sus investigaciones sobre dimensiones culturales, introdujo el concepto de evitación de la incertidumbre como uno de los factores más determinantes en la configuración del comportamiento económico colectivo. Las culturas con alto nivel de evitación tienden a preferir seguridad sobre oportunidad, continuidad sobre cambio, previsibilidad sobre expansión. En este tipo de entornos, que abundan en contextos latinoamericanos y mediterráneos, el miedo a perder supera por mucho la confianza en ganar. La familia, como núcleo transmisor de esas estructuras, repite sin saberlo máximas que inhiben el riesgo, demonizan el crecimiento y premian la resignación. Un ejemplo concreto, un niño con talento creativo dibuja planos de parques de diversiones en servilletas. Sueña con construir un mundo propio. La madre, con ternura pero también con ansiedad, responde, eso es muy lindo, pero mejor busca algo seguro. La intención protectora no se discute. Pero el mensaje cifrado que el niño graba es, crear es peligroso, soñar es infantil, crecer es adaptarse a lo que hay. 10, 15, 20 años después, ese mismo niño convertido en adulto podría rechazar oportunidades de emprendimiento, postergar decisiones de expansión o incluso boicotear sus ingresos inconscientemente, todo por lealtad a ese mandato oculto, mejor no te arriesgues. Esta lealtad invisible a las creencias familiares no es un defecto moral, sino un mecanismo de pertenencia. El cerebro humano, programado para la supervivencia social, prefiere repetir patrones conocidos antes que arriesgar el exilio simbólico. En muchos hogares, quien gana más dinero que los padres o supera ciertas barreras económicas siente culpa o incomodidad. No es raro que algunos regresen a niveles de ingresos más modestos para no destacar, para no provocar envidias o para no verse distintos. Esas decisiones no son racionales, son síntomas de una arquitectura invisible de lealtad. En palabras del psicoterapeuta Bert Hellinger, el alma prefiere pertenecer antes que triunfar. Una vez comprendida esta estructura,
el camino hacia la reprogramación no es la negación ni el desprecio hacia nuestros padres o abuelos. Al contrario, es el reconocimiento profundo de que hicieron lo mejor que pudieron con los recursos y el contexto que tuvieron. Liberarnos de su modelo de escasez no implica deshonrarlos, sino trascenderlos desde el agradecimiento. Romper el patrón no es un acto de rebelión, es un acto de madurez. Para comenzar este proceso de limpieza profunda, el primer paso es visualizar ese bosque emocional que hemos heredado. No es posible cortar los árboles de la escasez si no se reconocen sus raíces. Por eso, el ejercicio que cierra este capítulo no busca dar respuestas rápidas, sino mapear la herencia financiera emocional de forma detallada. Al observarla sin juicio, podremos comenzar a instalar nuevas rutas neuronales y nuevas estructuras lingüísticas. Ejercicio práctico, genograma económico y mantras de reprogramación. Parte y trazado del genograma económico. 1. Dibuja en una hoja un árbol genealógico de 3 generaciones, tú, tus padres, tus abuelos. Si es posible, incluye tíos, tías o cuidadores significativos. 2. Junto a cada persona, anota lo que recuerdas o sabes de su relación con el dinero. ¿Tenían suficiente? ¿Ahorraban? ¿Gastaban con culpa? ¿Se endeudaban? ¿Había temas tabú? ¿Se hablaba abiertamente del dinero o se evitaba? 3. Anota también frases típicas que decían sobre el dinero. Por ejemplo, el dinero se va como agua, más vale pobre pero feliz, hay que trabajar duro para ganar poco. Parte 2. Detección de patrones. Analiza las repeticiones. ¿Qué frases se repiten en más de una generación? ¿Qué actitudes aparecen una y otra vez? ¿Cuál parece ser la actitud dominante en tu linaje? ¿Miedo, culpa, escasez, despreocupación, ambivalencia? Parte 3. Formulación de mantras de reprogramación. Por cada frase o patrón detectado, escribe una afirmación alternativa lógica, concreta y empoderadora. Por ejemplo, frase heredada, el dinero es difícil de conseguir. Mantra de reprogramación, mi mente está preparada para generar ingresos de forma inteligente y ética. Crea una lista de al menos 10 mantras personales, uno por cada patrón identificado, y léelos cada día durante una semana en voz alta, sin prisa, con atención plena. Este ejercicio no transforma mágicamente tu economía, pero reorienta tu percepción, que es el primer y más importante activo financiero que posees. Mientras no limpies el bosque interior, todas las estrategias externas serán remedios parciales. Pero cuando ese bosque se convierte en terreno fértil, la semilla del nuevo pensamiento económico no solo germina, florece. Capítulo 3. El tabú social, silencio, vergüenza y analfabetismo financiero. Pocas palabras provocan tanto nerviosismo como dinero cuando aparece en una conversación informal. Se puede hablar de política, religión, muerte, incluso de sexo con mayor soltura que de la situación económica personal. Preguntar a alguien cuánto gana o cuánto debe es, en muchas culturas, una transgresión equiparable a una invasión de la privacidad más íntima. Este silencio extendido no es casual. Ha sido estructurado, reforzado y perpetuado por generaciones bajo una lógica que asocia el dinero con peligro, vergüenza, comparación y conflicto. No se habla de dinero en la mesa, no se enseña de dinero en la escuela, no se predica sobre dinero en la iglesia, a menos que sea para advertir contra su poder corruptor. Esta omisión sistemática no solo bloquea el flujo de información útil, crea una cultura de analfabetismo financiero funcional, donde millones de personas no saben administrar, generar ni proteger el recurso más transversal de la vida adulta. La sociología cultural ha estudiado cómo los tabúes actúan como mecanismos de cohesión y protección dentro de los grupos. Cuando un tema se vuelve tabú, no desaparece, simplemente se vuelve subterráneo. En lugar de ser abordado con racionalidad y apertura, se reviste de culpa, miedo o evasión. El tabú sobre el dinero cumple exactamente esa función, regula la jerarquía implícita entre personas, protege los relatos familiares y sociales sobre el deber ser económico y evita las confrontaciones que podrían surgir de datos concretos. Pero lo que se oculta no se transforma. En este caso, lo que se oculta termina por someter. El primer lugar donde se aprende que hablar de dinero está mal es en el hogar. Muchos niños, al preguntar sobre temas como ¿somos pobres?, ¿cuánto cuesta eso?, o ¿por qué otros tienen más?, reciben respuestas evasivas o gestos de incomodidad.
O peor aún, son corregidos con frases como «eso no se pregunta» o «no te metas en lo que no te importa». De esta forma, se establece desde temprano que el dinero es un asunto excluido del discurso autorizado. Esta exclusión no solo priva de conocimiento, genera ansiedad difusa. Lo que no se puede nombrar se convierte en un misterio cargado de tensión, y toda decisión económica futura se ejecuta con esa bruma de incertidumbre emocional. En la escuela, el fenómeno no mejora. Los programas educativos formales, incluso en niveles avanzados, raramente incluyen contenidos significativos de alfabetización financiera. A lo sumo, se enseñan fórmulas matemáticas para calcular intereses, pero no se abordan decisiones reales, como administrar un ingreso, como negociar un sueldo, como leer un contrato, como proteger el capital frente a la inflación o cómo identificar una estafa. En lugar de preparar al estudiante para vivir en un sistema monetario concreto, se lo entrena para evitar nombrarlo. Se le educa en la lógica abstracta, pero no en la realidad operativa. Así, el adulto llega al mercado sin herramientas, dependiendo de consejos sueltos, intuiciones heredadas o influencers carismáticos que reemplazan la formación sólida con promesas inmediatas. En los espacios de culto, el silencio se vuelve aún más complejo. Si bien algunos movimientos modernos abordan el tema del dinero desde una perspectiva de prosperidad consciente, en muchas tradiciones religiosas persiste un sesgo estructural que opone lo espiritual a lo económico. La figura del rico insensato, la advertencia contra amamantar dos señores y la frase recurrente «es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja» son pasajes bíblicos malinterpretados que han sido utilizados para sustentar una ética de la austeridad impuesta. No se enseña que el problema es el apego sin propósito, la idolatría del dinero o su uso egoísta. Se enseña que el dinero, en sí, es sospechoso. Pero Jesús de Nazaret no evadía el tema del dinero. Lo mencionó en numerosas ocasiones y con gran profundidad simbólica. En Mateo 6 y 21, afirma sin ambigüedad, «Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón». Esta declaración no es una condena, sino una revelación psicológica. Lo que valoras profundamente revela tu estructura interna. El dinero, en este sentido, no es un fin ni un mal. Es un espejo. El problema no es que el dinero sea tabú, sino que nos resistimos a ver lo que ese espejo refleja. El resultado de este tabú social es una población mayoritariamente analfabeta en los temas que definen su calidad de vida. Personas que evitan revisar sus cuentas, que no saben cómo funcionan los impuestos, que no hablan con sus parejas sobre deudas, que se sienten inferiores por ganar menos pero no se atreven a pedir aumento. Todo esto es producto de una narrativa de silencio que no solo es disfuncional, es destructiva. En lugar de protegernos del mal uso del dinero, el silencio nos vuelve vulnerables a abusos, errores y manipulaciones. En contraste, existen culturas donde el diálogo abierto sobre el dinero no solo es aceptado, sino incentivado. En algunos países nórdicos, por ejemplo, es común que los salarios de los empleados públicos sean accesibles para consulta ciudadana. Esta transparencia, lejos de generar caos, permite un sistema más justo y reduce la brecha entre lo que se cree que merece alguien y lo que realmente gana. En comunidades económicas emergentes donde se promueve la educación financiera desde la infancia, los jóvenes adquieren autonomía económica mucho antes y se sienten empoderados para crear, invertir y negociar. El dinero no es un tabú, es un lenguaje que se aprende, se discute y se afina. Romper con el silencio no es solamente hablar de cifras. Es tener conversaciones reales sobre objetivos, límites, expectativas y estrategias. Es poder decir, esto necesito, esto valgo, esto me falta, esto deseo. En el plano psicológico, hablar del dinero con libertad es un acto de madurez emocional. En el plano social, es un acto de democratización del conocimiento. Y en el plano espiritual, es un acto de coherencia. No se puede ser íntegro si se vive disociado del sistema que regula la energía material. El ejercicio que cierra este capítulo no busca incomodar por incomodar. Busca generar un entrenamiento progresivo en la exposición consciente. Así como una herida necesita aire para cicatrizar, la relación con el dinero necesita discurso para reformularse. Lo que no se dice se enquista. Lo que se nombra, se transforma. Ejercicio práctico, la conversación imposible. Durante los próximos 3 días, realiza una conversación significativa por jornada con una persona distinta. Elige personas de confianza con quienes no suelas hablar de dinero.
No les adviertas del ejercicio. Simplemente fluye con claridad y sin dramatismo. Guíate por los siguientes 3 guiones base. Día 1. Metas económicas personales. Inicia con una afirmación directa. Estoy pensando en organizar mejor mi economía. ¿Tú cómo proyectas tus metas económicas a 5 años? Escucha sin interrumpir. Luego comparte tú también un objetivo específico. La meta no es compararse, sino romper la inhibición. Día 2. Historia familiar con el dinero. Propón una conversación reflexiva. ¿Qué ideas sobre el dinero crees que heredaste de tu familia y todavía operan en ti? Menciona una experiencia tuya donde hayas detectado un patrón heredado. Observa cómo se comporta el diálogo. Día 3. Valor percibido vs. valor real. Plantea una pregunta honesta. ¿Sientes que te paran lo que realmente vales? No respondas de inmediato. Deja que la otra persona hable primero. Luego comparte tu propia evaluación, señalando si existe brecha entre tu trabajo y tu ingreso. Al finalizar cada día, anota 3 observaciones. 1. ¿Qué emociones aparecieron en ti durante la conversación? 2. ¿Qué respuestas te sorprendieron? 3. ¿Qué prejuicios detectaste en ti o en el otro? Repite este ciclo una vez al mes, con nuevas personas o con las mismas. El objetivo no es exponer cifras, sino normalizar el diálogo consciente sobre lo económico. Porque cuando el dinero deja de ser tabú, empieza a ser herramienta. Y una herramienta bien manejada no divide, no humilla ni corrompe, construye. Capítulo 4. El arquetipo del mártir espiritual y la glorificación de la pobreza. Una de las creencias más profundas, difíciles de desmontar y emocionalmente reforzadas en la cultura espiritual contemporánea es la siguiente: el verdadero buscador, el auténtico sabio, el iluminado legítimo, debe ser pobre. Esta convicción no se presenta siempre como una afirmación directa, sino que opera como un sesgo estructural. Si alguien afirma tener una relación cercana con Dios, con la sabiduría o con el camino, pero vive en abundancia material, inmediatamente se sospecha de su integridad. La ecuación es simple: riqueza igual a corrupción, pobreza igual a pureza. Este arquetipo del mártir espiritual no nace del texto revelado ni de la experiencia mística genuina, sino de una mezcla de historia mal comprendida, culpa colectiva y distorsión teológica. El problema no es la pobreza voluntaria como forma de renuncia consciente, una decisión radical en pos de una vocación mayor, sino la pobreza forzada convertida en símbolo de virtud. Cuando la carencia material se convierte en requisito moral para ser considerado bueno, espiritual o despierto, se comete un doble error: se glorifica el sufrimiento innecesario y se impide el uso consciente del dinero como herramienta de transformación y servicio. En los primeros siglos del cristianismo, la pobreza fue practicada como signo de separación del sistema romano imperial y como un acto radical de confianza en la providencia. Sin embargo, esta práctica se dio en un contexto completamente distinto al actual. Era un gesto profético, no una teología sistemática. Más tarde, en la Edad Media, las órdenes monásticas estructuraron esa práctica en reglas concretas. San Benito de Nursia, por ejemplo, instituyó la famosa regla ora et labora, reza y trabaja, donde la pobreza era vivida en comunidad, sostenida por una organización disciplinada y orientada hacia el servicio colectivo. No se trataba de miseria individual, sino de un modo de vida integral, cuidadosamente articulado. Es importante señalar que la regla de San Benito no promovía la inacción ni la dependencia. La producción agrícola, el estudio y el comercio justo eran fundamentales para el sustento de los monasterios. El monje no era un indigente resignado, sino un trabajador consagrado. Esta diferencia es clave. La renuncia espiritual legítima no es la incapacidad de generar recursos, sino la decisión deliberada de usar esos recursos de forma impersonal y compartida. Contrastemos ahora esta visión con la situación moderna. La mayoría de quienes hoy viven en pobreza no lo han elegido. No han hecho votos de castidad, obediencia y pobreza como un camino hacia la liberación interior, sino que arrastran condiciones estructurales, traumas heredados, falta de oportunidades y programaciones limitantes que les impiden prosperar. No hay virtud en esa pobreza forzada. Hay sufrimiento, exclusión y silencio. Pero cuando esa situación se glorifica desde el discurso religioso o espiritual, se convierte en una trampa. Muchos evitan prosperar porque creen que, al hacerlo, perderían su lugar en el imaginario de los buenos, puros o evolucionados.
Esta glorificación de la carencia se refuerza también en ciertas interpretaciones del budismo y otras tradiciones orientales, donde la figura del renunciante, el sannyasin, el monje errante, el mendicante iluminado, se eleva como ideal. Pero de nuevo, esta figura nace en un contexto cultural, social y metafísico específico. El sannyasin renuncia porque ha cumplido sus deberes mundanos y elige una vida de contemplación. No es alguien que evade la responsabilidad económica por trauma, miedo o pereza, sino quien trasciende el juego porque ya lo ha comprendido. Además, incluso en esas culturas, el mendicante depende de una sociedad que reconoce, honra y sostiene su camino. Los evangelios gnósticos ofrecen una perspectiva más sutil. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, Jesús dice: «Bienaventurado el pobre, porque de él es el reino de los cielos». Pero también dice: «Si el rico se hace pobre, y el pobre se hace rico, y los dos se hacen uno, entonces entraréis al reino». Esta segunda afirmación, omitida en el canon, sugiere una integración de opuestos, una superación de la dualidad carencia-exceso. En la gnosis, el problema no es tener o no tener, sino identificarse con una polaridad como si fuera el todo. El verdadero camino es la trascendencia de la forma, no su negación. Pero en las escuelas modernas de espiritualidad popular, el mensaje se ha simplificado peligrosamente. Se promueve la idea de que desear prosperidad material es señal de ego, de superficialidad, de no haber despertado lo suficiente. Se asume que el verdadero maestro debe vivir con lo mínimo, casi oculto, y si posee recursos, debe sentir culpa o pedir disculpas por ello. Esta narrativa, disfrazada de ética, es en realidad una forma encubierta de rechazo al poder. Porque el dinero, cuando está en manos de alguien íntegro, se convierte en poder de acción, de alivio, de multiplicación de bien. Negarlo es también negarse a transformar el mundo desde la realidad concreta. Un ejemplo ilustrativo puede encontrarse en la figura de figuras como Francisco de Asís, cuya vida fue tomada como paradigma de renuncia. Pero incluso Francisco, al desprenderse de los bienes de su padre, lo hizo para fundar una comunidad, para movilizar un mensaje, para expandir una visión. No fue un acto de pasividad, sino de reforma. Su pobreza fue activa, estratégica y consciente. La lectura moderna, sin embargo, reduce su gesto a un romanticismo punitivo. Ser como Francisco es tener poco y sufrir mucho. Nada más alejado del impulso crístico que lo movía. La pregunta central, por tanto, no ¿es la pobreza espiritual?, sino ¿cuál es la intención detrás de mi relación con el dinero? ¿Es miedo, culpa, necesidad de pertenecer a un modelo limitado? ¿O es una expresión de libertad interior, de responsabilidad madura, de desapego consciente? Solo una observación honesta puede responder estas preguntas. Lo que este capítulo propone es liberar al lector de la trampa de tener que elegir entre ser espiritual y ser próspero. No hay mérito en sufrir por carencia si esa carencia es fruto de una programación inconsciente. Tampoco hay mérito en tener por tener. El mérito está en saber usar con claridad aquello que la vida te entrega y en estar disponible para recibir más si eso permite servir mejor, amar más y actuar con mayor libertad. Ejercicio práctico, inventario de virtudes desvinculadas. Durante los próximos días, realiza el siguiente ejercicio de autoexploración racional. Su objetivo es disociar, conscientemente, la relación automática entre pobreza y virtud. Parte 1. Identificación de virtudes asociadas a la carencia. En una hoja en blanco, anota todas las cualidades que asocies, consciente o inconscientemente, con vivir con poco o con no tener dinero. Ejemplo: humildad, generosidad, espiritualidad, sabiduría, nobleza, compasión, sencillez. Parte 2. Análisis de origen. Por cada virtud anotada, responde con honestidad. ¿Dónde aprendí esta asociación? ¿La he visto confirmada o simplemente repetida? ¿Puede existir esa virtud también en una persona próspera? Parte 3. Reformulación lógica. Ahora, escribe frases que reconecten cada virtud con una nueva lógica desligada de la escasez. Ejemplo: en lugar de «la humildad solo nace en la pobreza». Escribe «la humildad es una actitud interior que puede coexistir con abundancia económica». Haz esto con al menos 10 virtudes. Léalas en voz alta. Observa cualquier resistencia interna. Es normal. Lo importante es detectar que no se trata de traicionar ideales, sino de recuperar la neutralidad.
Porque cuando la espiritualidad se convierte en sinónimo de limitación, no estamos ante una senda mística, sino ante una programación inconsciente que disfraza la impotencia de virtud. Y mientras sigamos asociando pobreza con pureza, seguiremos rechazando el poder de servir, crear y expandir con libertad. Capítulo 5. La alianza oculta con la mediocridad y el miedo al rechazo. Uno de los frenos más poderosos al crecimiento económico no se encuentra en la falta de talento, de oportunidades o incluso de educación financiera, sino en una dimensión mucho más silenciosa: la lealtad inconsciente a un entorno que penaliza el ascenso. Esta lealtad opera en la sombra. No se expresa abiertamente, no se verbaliza con claridad, pero estructura decisiones clave. Se manifiesta en la risa incómoda cuando alguien comparte un logro, en la crítica disfrazada de consejo, en el comentario sutil que minimiza el éxito ajeno. En miles de hogares, escuelas y comunidades, el que quiere crecer más allá del promedio se convierte en blanco de sospecha, burla o aislamiento. Este fenómeno no es una anécdota aislada. Es un patrón psicosocial documentado. Desde la infancia, se socializa a los individuos no solo para integrarse, sino para no destacar. Se alienta el mérito, pero solo dentro de los márgenes permitidos por el grupo. Si uno se sale demasiado del molde, si gana mucho más, si tiene otra visión del tiempo, si aspira a otro nivel de vida, rápidamente emerge una presión correctiva. El grupo, incluso de forma inconsciente, ejerce una función homeostática: traer de vuelta al que se atreve a salir. No por maldad, sino por miedo a que el cambio de uno exponga la inmovilidad de todos. El célebre experimento de conformidad de Solómonas en 1955 lo demostró empíricamente. Los participantes, enfrentados a una pregunta de percepción visual evidente, preferían dar una respuesta incorrecta si la mayoría la sostenía, antes que desafiar al grupo. Lo importante del estudio no fue el error en sí, sino el motivo del error, el deseo de no ser rechazado, de no parecer diferente. Esta tendencia al alineamiento superficial se traslada con fuerza al campo económico. Quien rompe la norma no es celebrado, sino marginado. La mediocridad, entonces, no es solo una carencia de excelencia, sino un pacto no escrito de supervivencia emocional. La trampa es doble. Por un lado, el grupo sanciona al que progresa. Por otro lado, el individuo teme perder el afecto, la identidad y la pertenencia que ese grupo representa. Esta tensión entre crecimiento y lealtad genera una parálisis estratégica. No es raro que personas con capacidades sobresalientes saboteen sus propios proyectos al borde del éxito. Retrasan lanzamientos, rechazan oportunidades, bajan precios injustificadamente o postergan decisiones clave. Lo hacen, muchas veces, sin saber por qué. El motivo está enraizado en la necesidad infantil de aprobación: si crezco demasiado, dejarán de quererme. En ambientes familiares donde el dinero escasea, esta lógica se vuelve aún más intensa. Si un hijo comienza a prosperar, puede sentirse obligado a compartir sus ingresos de forma desproporcionada, a ocultar su bienestar o incluso a fingir dificultades para no hacer sentir mal a sus padres o hermanos. Esa impostura no es económica, es afectiva. Se teme que el éxito propio sea interpretado como traición, como abandono o como arrogancia. En el fondo, se instala una narrativa perversa: si prosperas, nos haces quedar mal. Si sigues igual, te seguimos queriendo. Este contrato emocional no siempre es verbalizado, pero su efecto es real. Genera una alianza invisible con la mediocridad, un compromiso tácito de no despegar demasiado, de no brillar en exceso, de no salir del mapa. Pero esa alianza tiene un precio alto: exige que se niegue la propia expansión, que se oculte el propio potencial, que se minimice lo que podría ser útil a muchos por temor a herir a unos pocos. Y cuando ese patrón se repite por años, se convierte en identidad: el que no molesta, el que no incomoda, el que no se destaca, el que se conforma. En los entornos laborales, este patrón se replica. Compañeros que critican al que propone mejoras. Supervisores que frenan al empleado creativo para no quedar en evidencia. Equipos que sabotean proyectos porque podrían cambiar las dinámicas de poder. En muchos testimonios empresariales, el ascenso económico genera primero entusiasmo, luego envidia y finalmente soledad. No por lo que se logra, sino por lo que se rompe: el equilibrio emocional que sostenía la zona de confort colectiva. La única salida realista no es la confrontación directa ni el desprecio por el grupo. Es la madurez emocional que permite declarar independencia sin resentimiento.
Aceptar que no todo círculo tolera el crecimiento y que seguir expandiéndose implica, inevitablemente, reformular vínculos. No es que haya que dejar atrás a las personas. Es que hay que abandonar el contrato que exige que seas menos para que otros no se sientan amenazados. Esto no se logra con eslogans ni con autoafirmaciones vacías. Se logra con una decisión profunda de integridad, elegir la expansión, aunque eso implique incomodidad temporal. Porque sólo así se crea un nuevo campo relacional, donde la admiración reemplaza la sospecha, y donde el éxito ajeno no genera vergüenza, sino inspiración. La pregunta clave es, ¿cuánto has dejado de crecer por miedo a ser excluido? ¿A cuántas personas has complacido a costa de tus metas? ¿Cuántas ideas has silenciado para no parecer arrogante? ¿Cuántas veces te has limitado para seguir siendo parte del grupo? Responder con honestidad puede doler. Pero lo que duele no es la respuesta. Lo que duele es darte cuenta de cuánto has negociado con tu potencial. Ejercicio práctico, carta de renuncia a la pandilla interna. Este ejercicio no es simbólico. Es una declaración formal de soberanía interior. Uno toma una hoja en blanco. En la parte superior escribe: Carta de renuncia a la pandilla interna. 2. Redacta en primera persona un texto de al menos 300 palabras, dirigido a ese grupo interno, real o simbólico, al que sientes que debes lealtad a cambio de conformidad. Puede ser tu familia, tus amigos de infancia, tu comunidad espiritual, tus colegas, o una versión interiorizada de ellos. 3. En la carta, declara: ¿qué tipo de compromisos inconscientes has sostenido con ellos? ¿Qué decisiones has postergado por miedo al juicio, burla o rechazo? ¿Qué áreas de tu vida deseas liberar a partir de ahora? 4. Concluye con una afirmación racional, no emocional. Agradezco lo que me fue útil. Reconozco lo que ya no me sirve. Me declaro libre de este contrato. Me permito crecer sin pedir permiso. 5. Firma con nombre y fecha. Guarda la carta en un lugar visible durante 7 días. Relee cada mañana, sin drama, como recordatorio de tu nueva línea base. Pasado ese tiempo, decide qué hacer con ella, conservarla, quemarla o reescribirla en una nueva etapa. Este ejercicio no pretende romper vínculos, sino liberar el derecho de evolucionar sin cargar con la ansiedad del grupo. Porque cuando ya no necesitas la aprobación de la mediocridad, tu energía se vuelve disponible para crear, servir, expandir y prosperar sin culpa. Y entonces, el éxito deja de ser un riesgo y comienza a ser un destino legítimo. Capítulo 6. La fetichización del esfuerzo y la redención por sufrimiento. Vivimos inmersos en una mitología moderna que, lejos de haberse generado en templos o textos sagrados, se consolidó en fábricas, relojes de fichar y oficinas iluminadas por luz artificial. Esta mitología dice: solo lo que cuesta sudor tiene valor. Lo que se obtiene sin cansancio es sospechoso. Lo que llega sin sacrificio es indigno. Lo que fluye sin resistencia no se valora. Esta mentalidad no es natural. Es una construcción histórica, profundamente arraigada en la lógica industrial, en la narrativa del ascenso social por mérito y en la glorificación del trabajo como acto de redención moral. La creencia central es clara: si no duele, no vale. Esta noción, instalada de forma transversal en las culturas laborales y educativas, produce una obsesión por el desgaste, un culto al cansancio como insignia de dignidad. En la mayoría de las culturas modernas, especialmente las influenciadas por el protestantismo y el capitalismo industrial, la identidad personal se construye sobre la base del esfuerzo visible. No importa tanto lo que se logra, sino cuánto se ha sufrido para lograrlo. El esfuerzo se convierte, no en medio, sino en fin en sí mismo. Durante la Revolución Industrial, esta lógica sirvió a intereses muy concretos. La productividad dependía de la capacidad de explotar el cuerpo humano al máximo durante jornadas largas, repetitivas y mecánicas. Las élites económicas necesitaban que el trabajador viera el trabajo duro como virtud, no como imposición. Así nació una ética del esfuerzo no como expresión de plenitud, sino como justificación del agotamiento. Esta ética fue internalizada por los obreros, reforzada por la religión, y transmitida de generación en generación. Lo que comenzó como necesidad se convirtió en símbolo moral. Y como todo símbolo moral, adquirió inmunidad frente al análisis racional. En tiempos recientes, esta narrativa ha mutado.
Ya no se celebra únicamente al obrero que trabaja 14 horas, sino al emprendedor que no duerme, al creativo que responde mensajes a las 3 de la madrugada, al profesional que sacrifica vacaciones en nombre de un futuro prometedor. La cultura hustle, glorificada en redes sociales, podcasts de productividad y discursos motivacionales, reproduce la misma lógica de la era industrial, pero envuelta en lenguaje de libertad. La consigna es la misma: si estás descansando, estás perdiendo. Si no estás ocupado, estás fracasando. Si disfrutas demasiado, estás traicionando tu potencial. Pero la realidad empírica desmiente esta mitología. Estudios recientes sobre productividad laboral en países desarrollados revelan que las jornadas extensas no solo no aumentan el rendimiento, sino que lo reducen de forma acumulativa. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, ha documentado que jornadas superiores a 50 horas semanales están asociadas con disminución del rendimiento cognitivo, aumento de errores y deterioro de la salud mental. En otras palabras, más esfuerzo no implica más resultado. Lo que importa no es la cantidad de trabajo, sino la calidad del enfoque, la claridad del propósito y la eficiencia del sistema. Aquí es donde aparece la distinción esencial entre esfuerzo significativo y sacrificio estéril. El esfuerzo significativo es aquel que nace de una elección consciente, alineada con una visión clara, con un propósito preciso. Se trata de una inversión de energía orientada a un resultado que trasciende el mero hacer. En cambio, el sacrificio estéril es aquel que se perpetúa por inercia, por necesidad de validación externa, por miedo al juicio o por identidad condicionada. Este tipo de sacrificio genera desgaste sin retorno, agitación sin avance, agotamiento sin crecimiento. La pregunta clave no es ¿estás trabajando duro?, sino ¿estás produciendo valor real con tu energía invertida? Esta pregunta, que puede parecer utilitaria, es en realidad profundamente espiritual, porque apunta al sentido. Muchas personas pasan años esforzándose en tareas que no expanden su vida, que no elevan su conciencia, que no generan bienestar ni para ellas ni para otros. Simplemente repiten un patrón heredado, donde trabajar mucho es sinónimo de ser buena persona, y descansar es un pecado no confesado. El resultado es previsible: una sociedad llena de personas cansadas, resentidas, que postergan el disfrute con la esperanza de una recompensa futura que nunca llega. El sacrificio, cuando se convierte en estilo de vida, se vuelve una prisión emocional. El esfuerzo constante sin dirección termina erosionando no solo la salud, sino la autoestima. Porque el sujeto, al no ver resultados proporcionales a su desgaste, comienza a dudar de su propio valor. El esfuerzo se vuelve, entonces, un castigo sin sentido. En el ámbito espiritual, este patrón también ha sido reforzado. En muchas tradiciones, el sufrimiento ha sido interpretado como vía de purificación. Se enseñó que a mayor dolor, mayor santidad. Pero esa lectura, como tantas otras, responde a una época y a un contexto. El dolor no tiene valor intrínseco. Lo que tiene valor es lo que se hace con él, lo que se aprende, lo que se transmuta. El sufrimiento que no transforma se convierte en residuo. Y el residuo emocional acumulado contamina la claridad de visión. Reconfigurar la relación con el esfuerzo no implica volverse pasivo o complaciente. Implica elegir conscientemente en qué se invierte el recurso más limitado de todos, la energía vital. Implica reconocer cuándo trabajar con intensidad y cuándo soltar, cuándo enfocar y cuándo descansar, cuándo persistir y cuándo redirigir. Solo así el esfuerzo se convierte en acto de creación, no de expiación. Por ello, el ejercicio que cierra este capítulo tiene como objetivo concreto medir el retorno real del esfuerzo invertido, no desde una lógica contable, sino desde una perspectiva integral: tiempo, energía, ingresos, paz mental, sentido. Porque cuando el esfuerzo se convierte en fetiche, el alma se convierte en herramienta. Y el alma no nació para ser instrumento de desgaste, sino motor de expresión. Ejercicio práctico: cronograma bimensual de recalibración de esfuerzo. Durante las próximas 8 semanas, realiza el siguiente programa de autoevaluación. Semana 1. Registro inicial. 1. Anota diariamente todas las actividades laborales que realizas. 2. Junto a cada actividad, anota. Horas invertidas. Nivel de agotamiento, 1 a 10. Ingreso generado, si aplica. Satisfacción personal, 1 a 10. 3. Al final de la semana, suma los totales por categoría.
Semana 2. Análisis de retorno. 1. Identifica las actividades que consumen mucha energía pero generan poco resultado. 2. Identifica las actividades que generan buen retorno con bajo desgaste. 3. Pregúntate, ¿en qué tipo de tareas invierto más por lealtad a la cultura del esfuerzo que por lógica de valor? Semana 3 a 4. Redistribución estratégica. 1. Reduce o elimina al menos una actividad de bajo retorno por semana. 2. Que aumenta el tiempo dedicado a las de alto retorno sin aumentar el total de horas trabajadas. 3. Observa los cambios en ingresos, energía y bienestar. Semana 5 a 8. Implementación sostenida. 1. Establece un horario semanal donde el esfuerzo significativo sea el eje y el descanso una estrategia, no una recompensa. 2. Que evalúa semanalmente si la relación esfuerzo-retorno se mantiene equilibrada. 3. Ajusta según la retroalimentación real, no según el deber ser. Este ejercicio no busca eliminar el esfuerzo, sino desacralizar su sufrimiento innecesario. Trabajar mucho no es señal de valor. Trabajar con dirección, con claridad y con equilibrio sí lo es. Porque cuando el esfuerzo se convierte en camino y no en penitencia, deja de ser fetiche y se vuelve arte. Capítulo 7 del territorio cuántico de la abundancia potencial. Existe una región de la realidad que no puede capturarse con fórmulas contables ni previsiones lineales. Un terreno donde las probabilidades no están cerradas, sino que oscilan, donde las decisiones no solo responden a causas del pasado, sino que generan condiciones en el futuro. Esta región no pertenece a la superstición ni a la especulación mística, pertenece al campo de la física cuántica y, en especial, a ciertas interpretaciones radicales de su naturaleza. Aquí, el ser humano no es un espectador pasivo del universo, sino un agente cuya conciencia modifica, literalmente, el resultado observado. Este no es un principio decorativo ni una metáfora, es una conclusión verificada, aunque profundamente incómoda para la mentalidad determinista. La física cuántica, al investigar el comportamiento de las partículas subatómicas, ha demostrado que la realidad no es una estructura sólida y definitiva, sino un campo de potencialidades que solo se actualizan en el acto de observación. Esta es la implicación del famoso experimento de la doble rendija. Un electrón se comporta como onda, potencialidad, o como partícula, realidad definida, dependiendo de si es observado o no. John Archibald Wheeler, físico teórico y colaborador de Einstein, llevó este principio aún más lejos con su interpretación de elección retardada. La decisión de observar puede determinar el estado de una partícula incluso después de que haya sucedido el evento, invirtiendo la flecha del tiempo clásico. Es decir, el observador no solo condiciona el presente, sino también reconfigura el pasado inmediato. Aplicado a la vida práctica, este principio significa que la conciencia no es un eco de los hechos, sino una fuerza que selecciona una entre múltiples realidades posibles. En cada momento existen bifurcaciones invisibles, caminos latentes, no definidos, que pueden ser activados o ignorados según la postura interior del observador. Esto no implica que todo esté bajo control consciente, ni que la física sustituya a la ética o la acción. Pero sí implica que la forma en que se sostiene una expectativa modifica el rango de posibilidades disponibles. Neville Goddard, sin utilizar la terminología científica, comprendió intuitivamente este principio cuando afirmó que los estados de conciencia son creativos. Según él, no se atrae lo que se quiere, sino lo que se es. El hombre no es un cuerpo con una mente que desea, es una conciencia que selecciona estados como quien elige una estación de radio. Al persistir en uno, lo manifiesta. Esta afirmación, tomada como fantasía por los escépticos, se encuentra hoy en línea con algunas interpretaciones legítimas del multiverso cuántico. Cada decisión colapsa una entre infinitas historias posibles. En términos económicos, esta visión no sustituye a la planificación ni reemplaza la acción. Pero sí introduce un factor clave, la conciencia del observador como elemento estratégico en la toma de decisiones. La persona que habita un estado de abundancia potencial, incluso si sus circunstancias actuales son precarias, comienza a generar patrones distintos de percepción, respuesta, oportunidad y colaboración. No porque lo visualice como ritual, sino porque cambia su posición en el sistema de posibilidades. Es una reorientación del foco que altera los datos disponibles. La ciencia cognitiva ha documentado este fenómeno bajo otros nombres. El sistema de activación reticular, ubicado en el tronco encefálico, actúa como un filtro atencional. Lo que se espera con convicción se vuelve perceptible. Una persona embarazada comienza a notar embarazadas por todas partes.
un inversor que estudia criptomonedas empieza a ver señales del mercado en titulares irrelevantes. El cerebro no crea esos datos, pero los selecciona. El territorio no cambia, pero el mapa sí. Y el mapa que se sostiene interiormente condiciona la ruta posible. Pero el paso más delicado en este proceso es la estabilización del nuevo estado. Muchas personas intentan visualizar realidades prósperas durante minutos al día, pero pasan el resto del tiempo reafirmando, con su lenguaje, sus emociones y sus hábitos, el estado antiguo. Esto no es una contradicción menor, es una anulación de la posibilidad cuántica. El campo responde a la coherencia vibratoria, no a la intensidad ocasional. Es la constancia de una elección, no su espectacularidad, la que termina desplazando una línea de realidad por otra. En este sentido, el territorio cuántico de la abundancia no se accede por mérito, azar o suerte, sino por persistencia selectiva en una dirección interna. Se trata de habitar una versión de uno mismo que aún no ha llegado, pero que ya existe en potencia. De comportarse, hablar, decidir, rechazar y afirmar como lo haría esa versión. No como juego, no como placebo, sino como ejercicio de coherencia estructural. Esta es la base racional del ejercicio que se presenta a continuación, una práctica sistemática de 21 días para estabilizar el estado interior de quien ya habita una vida próspera, aunque aún no la vea manifiesta. Ejercicio práctico, laboratorio de futuro probable. Duración, 21 días consecutivos. Objetivo, estabilizar una línea de realidad potencial mediante visualización metódica y registro de sincronías. Fase 1. Establecer el estado deseado, día 1. 1. Escribe con absoluta precisión que representa para ti una vida económica próspera. No lo expreses en cifras solamente, sino en hechos, hábitos, emociones, escenarios concretos. 2. Resume ese estado en una afirmación declarativa, en presente. Ejemplo, vivo con libertad financiera, mi actividad es valorada y retribuida con justicia, tengo reservas, disfruto elegir sin miedo. 3. Graba en voz alta esa afirmación y escúchala 3 veces seguidas antes de dormir. Fase 2. Visualización diaria, días 2 a 21. 1. Cada mañana, antes de revisar el teléfono o iniciar cualquier actividad, cierra los ojos durante 7 minutos. 2. Durante los primeros 2 minutos, repite mentalmente la afirmación grabada. 3. Luego, imagina 3 escenas distintas de tu vida futura próspera. No las fuerces, deja que la mente construya con libertad. Observa colores, olores, palabras, interacciones. 4. No busques emoción. Busca realismo vívido y repetición constante. Fase 3. Registro de sincronías. Durante los 21 días, mantén un cuaderno exclusivo para este experimento. Anota diariamente. Ideas espontáneas. Personas que aparecen inesperadamente. Oportunidades sutiles. Cambios de percepción o comportamiento. Sueños, frases, intuiciones. No analices. Solo registra. El objetivo es entrenar al cerebro para detectar señales en la dirección del nuevo estado. Fase 4. Evaluación final, día 22. 1. Relee todo tu registro. 2. Anota. ¿Qué se movió en mi percepción? ¿Qué se manifestó objetivamente? ¿Qué línea de acción se abrió que antes no veía? 3. Elige mantener o reformular tu estado deseado, ahora con mayor precisión. Este ejercicio no es místico. Es operativo. Funciona porque alinea percepción, lenguaje, memoria y expectativa en un solo eje. Y cuando todo el sistema personal se alinea, la realidad responde, no como premio, sino como reflejo. En el territorio cuántico, no existen garantías, pero existen posibilidades superiores. Y solo quien se atreve a persistir en un estado que aún no ve, merece habitar una vida que los demás aún no comprenden. Porque en última instancia, el futuro no se predice. Se escoge. Capítulo 8. Neuroplasticidad y reescritura de la memoria financiera. Toda experiencia económica significativa queda almacenada no como un dato objetivo, sino como un relato subjetivo cargado de emoción, identidad y aprendizaje implícito. La mente no archiva eventos financieros con neutralidad contable, los graba como episodios formativos que modelan la expectativa, la reacción y la autopercepción frente al dinero. La escasez, la frustración, el rechazo, la vergüenza o la sorpresa positiva que acompañaron una vivencia monetaria no quedan en el pasado,
se reactivan con cada situación similar y condicionan decisiones futuras sin que el sujeto sea plenamente consciente de ello. El centro neural más involucrado en este proceso es el hipocampo, una estructura ubicada en el lóbulo temporal medial, que junto con la amígdala y la corteza prefrontal, actúa como codificador, archivador y, en ocasiones, editor de la memoria. Su función no es simplemente recordar, sino organizar los recuerdos según patrones emocionales y adaptativos. Es decir, cuando una experiencia económica genera una fuerte carga afectiva, como el rechazo al pedir algo, la angustia al no poder parar o la culpa al recibir más de lo esperado, el hipocampo la archiva como evento clave, asignándole una prioridad especial para futuras decisiones. Lo complejo del sistema es que, una vez consolidado un recuerdo emocional, la mente tiende a reproducirlo en lugar de cuestionarlo. No distingue entre el evento original y las interpretaciones posteriores. De allí que muchos adultos, incluso con ingresos estables o logros comprobables, sigan actuando con patrones de miedo, culpa o inseguridad económica anclados en situaciones ocurridas décadas atrás. Lo que sienten no responde al presente, sino a una versión no actualizada de su biografía económica. La buena noticia es que la neurociencia ha demostrado que estos patrones no son definitivos. La plasticidad neural permite que los circuitos relacionados con la memoria emocional puedan ser modificados si se activa correctamente un proceso de reconsolidación. Esta capacidad del cerebro para reescribir recuerdos no se basa en eliminar el pasado, sino en reinsertar nueva información durante la evocación del recuerdo, desactivando la respuesta emocional automática y permitiendo una codificación diferente. La psicóloga neerlandesa Merel Kind ha desarrollado, desde hace años, investigaciones pioneras sobre este fenómeno. Sus estudios en el campo del debriefing emocional muestran que, cuando un recuerdo traumático es evocado bajo condiciones seguras y luego es recontextualizado, pierde su carga fisiológica original, reduciendo la ansiedad asociada e incluso modificando creencias estructurales. Su enfoque, conocido como actualización del engrama, ha sido aplicado con éxito en tratamientos de fobias, adicciones y trastornos de ansiedad. Adaptado al ámbito financiero, esto significa que un recuerdo de escasez puede ser revisitado conscientemente para desactivar su poder condicionante. No se trata de negarlo ni de reinterpretarlo desde la fantasía, sino de recrearlo con otra postura emocional y cognitiva, insertando en él nuevas claves de lectura. Al hacerlo, el hipocampo detecta que el recuerdo ya no cumple la misma función adaptativa y, por tanto, permite su reescritura. La técnica que se presenta a continuación parte de este principio. Se trata de una reescenificación guiada de la primera compra frustrada, es decir, el primer evento recordado donde se deseó algo y no se obtuvo por razones económicas, dejando una huella emocional. Esta escena, aunque aparentemente menor, suele condensar múltiples creencias: no hay suficiente, no lo merezco, pido demasiado, molesto cuando quiero algo, entre otras. Al revisitar esa escena con presencia adulta, sin dramatismo, se puede desarticular la carga original y liberar el presente de su eco limitante. Ejercicio práctico: reescenificación de la primera compra frustrada. Objetivo: revisar y reconsolidar una memoria financiera limitante mediante evocación guiada y recontextualización racional. Duración total: 25 minutos. Fase 1. Preparación del entorno: 5 minutos. Busca un lugar tranquilo, sin interrupciones. Silencia el teléfono, acomoda tu cuerpo y prepara una hoja y bolígrafo. No es necesario música ni estímulos sensoriales. Solo atención consciente. Fase 2. Revocación de la escena: 8 minutos. 1. Cierra los ojos y respira profundo 3 veces. 2. Permítete recordar el primer momento de tu vida en el que deseaste adquirir algo: un juguete, un libro, un dulce, una experiencia, y no pudiste obtenerlo por razones económicas. 3. Visualiza con detalle. ¿Dónde estabas? ¿Quién estaba contigo? ¿Qué querías exactamente? ¿Qué dijeron los adultos? ¿Qué sentiste? ¿Vergüenza, enojo, tristeza, culpa? ¿Qué conclusiones sacaste sin saberlo? No forces el recuerdo. Deja que emerja. Si aparecen varias escenas, elige la más vívida. Fase 3. Intervención consciente: 7 minutos. 1. Imagina ahora que tu versión adulta entra en esa escena. 2. Observa al niño o niña que fuiste. Mira sus ojos, su postura. 3. Acércate con calma. Dile lo siguiente, adaptando tus palabras si lo deseas. No estabas pidiendo demasiado.
Lo que deseabas era legítimo. Que no te lo hayan dado no significa que no lo merezcas. En ese momento, ellos también tenían miedo, no sabían cómo resolverlo. Pero hoy ya no estás solo. Hoy puedes elegir, construir, aprender. No tienes que seguir repitiendo este recuerdo como destino. Puedes usarlo como semilla para una vida distinta. 4. Sostén esa escena por 1 minuto más. Luego, despídete de tu versión infantil y regresa al presente. Fase 4. Reescritura cognitiva, 5 minutos. En la hoja preparada, responde por escrito. ¿Qué creencia se formó en mí a partir de esa escena? ¿Qué evidencia actual demuestra que ya no necesito esa creencia? ¿Qué nueva frase quiero instalar como respuesta cada vez que esa memoria sea activa? Ejemplo. Creencia antigua, lo que quiero cuesta mucho y me hace sentir culpable. Evidencia actual, he logrado generar ingresos y tomar decisiones responsables. Nueva frase, puedo desear con libertad y administrar con sabiduría. Repite esta frase 3 veces al día durante 7 días, especialmente si surgen pensamientos de duda o temor financiero. Este ejercicio, si se realiza con honestidad y constancia, no borra el pasado, pero recodifica su poder emocional. Permite que la memoria deje de ser un ancla y se convierta en punto de inflexión. Porque ninguna escena del pasado tiene el derecho de definir tu identidad financiera. Lo que sí tiene poder es tu decisión actual de reinterpretar, resignificar y rediseñar tu manera de relacionarte con el dinero. Y cuando esa relación se libera del peso de la memoria, el presente deja de ser una repetición. Se vuelve una construcción consciente. Y eso es más poderoso que cualquier número en una cuenta. Capítulo 9. El lenguaje interno y la manufactura del valor percibido. Toda relación con el dinero, sea de atracción, rechazo, temor o admiración, está mediada por un lenguaje invisible, el discurso que una persona sostiene sobre sí misma en el plano interior. Este lenguaje no es ornamental. No se limita a acompañar los pensamientos, los estructura, los moldea y los dirige. Es a través de palabras internas, a menudo no verbalizadas conscientemente, que se construye una percepción de mérito, posibilidad y autoridad. No hay gestión financiera sin gestión del lenguaje. Lo que uno se dice, cómo se lo dice y cuándo se lo dice, determina qué límites considera naturales, qué logros cree posibles, qué precios se atreve a poner a su trabajo y qué escenarios tolera sin cuestionar. El lenguaje interno está compuesto por una serie de mecanismos que rara vez se analizan con rigor, pero que sostienen la arquitectura de la identidad financiera. Los adjetivos calificativos, por ejemplo, tienen un rol central en esta dinámica. Cuando alguien piensa en sí mismo como gastador, torpe con el dinero, poco hábil para negociar o incluso como modesto en exceso, está aplicando etiquetas lingüísticas que delimitan el campo de acción. Estos calificativos no solo describen, prescriben. Se vuelven comandos inconscientes que guían la conducta. Algo similar ocurre con las metáforas conceptuales, estudiadas extensamente por George Lakoff y Mark Johnson. En su trabajo pionero Metáforas de la vida cotidiana, demostraron que las metáforas no son figuras retóricas superficiales, sino estructuras cognitivas que organizan la experiencia. Por ejemplo, cuando alguien dice estoy ahogado en deudas, no está siendo poético, está activando una red neural asociada a la idea de hundimiento, imposibilidad de respirar, urgencia. Esa metáfora condiciona el modo en que busca soluciones, o las evita, cómo se comunica con sus acreedores y qué emociones permite sentir. Cambiar la metáfora no es cambiar las palabras, es cambiar la forma en que se percibe y responde a la situación. Otra variable clave en el lenguaje interno es el uso de los tiempos verbales. Las personas que narran su historia económica en pasado absoluto, siempre he tenido problemas, nunca aprendí a ahorrar, están congelando su identidad en una narrativa fija, cerrada, sin apertura a lo nuevo. Por el contrario, quien utiliza formulaciones abiertas, hasta ahora esto ha sido difícil, estoy aprendiendo a gestionarlo, mantiene activo un modelo de sí mismo en transformación. Esta diferencia gramatical, aparentemente menor, marca el límite entre el estancamiento narrativo y la evolución identitaria. Incluso la elección de pronombres modifica la relación con el dinero. Quien dice el dinero se va atribuye agencia a un ente externo. Quien dice yo no lo retengo asume responsabilidad. Quien afirma el sistema no me deja se coloca en posición de víctima. El lenguaje no inventa la realidad, pero sí determina la forma en que se participa en ella.
en términos de percepción de valor, este discurso interno se proyecta inevitablemente hacia el exterior. El profesional que se presenta como alguien que hace lo que puede, el emprendedor que ofrece su servicio, si no es mucha molestia, el artista que regala su obra por miedo a cobrar, están ejecutando un lenguaje que desvaloriza lo ofrecido. Y si lo dicho, aunque sea internamente, no sostiene con firmeza el valor, el entorno lo percibe como negociable, prescindible o incierto. A nivel económico, el valor no es intrínseco, es una construcción simbólica, sostenida por discurso y confirmada por la respuesta social. La persona que sostiene su narrativa con claridad, sin disculpas ni ambivalencia, genera en los demás una percepción de solidez que trasciende el producto o servicio ofrecido. En cambio, quien transmite inseguridad, duda o necesidad, reduce su campo de influencia y su capacidad de negociación. No por falta de talento, sino por inestabilidad semántica. Pero no basta con repetir afirmaciones genéricas para reconfigurar esta estructura. El lenguaje interno no responde a la repetición vacía, sino a la coherencia progresiva entre lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace. Una afirmación sin fundamento en la experiencia o en la reflexión racional es rápidamente descartada por el sistema cognitivo como ajena, falsa o amenazante. Por eso, el ejercicio que cierra este capítulo no se basa en frases optimistas ni en decretos instantáneos, sino en un entrenamiento metódico que permite identificar, ajustar y afinar el discurso interno con precisión y constancia. Ejercicio práctico, registro del lenguaje interno y reprogramación semántica. Duración total, 14 días. Objetivo, recolectar el lenguaje interior habitual sobre economía personal, detectar distorsiones y reescribir afirmaciones con coherencia progresiva. Fase 1. Registro auditivo diario, días 1 al 7. 1. Cada día, dedica 10 minutos a grabarte en audio respondiendo en voz alta las siguientes preguntas. ¿Cómo me siento hoy con respecto a mi economía? ¿Qué pienso sobre mi capacidad de generar valor? ¿Qué espero en los próximos 30 días? ¿Qué frases aparecen espontáneamente cuando hablo del dinero? 2. No filtres ni corrijas tus respuestas. Sé directo. Permite que emerjan las expresiones reales, incluso las incómodas. El objetivo no es producir un discurso positivo, sino documentar tu semántica financiera espontánea. 3. Al final de la semana, escucha todas tus grabaciones sin interrumpir. Anota en una hoja todas las frases repetidas o cargadas emocionalmente, en especial. Adjetivos usados para describirte: incapaz, eficiente, torpe. Metáforas: se me escapa, me pesa, me corretea. Tiempos verbales: narración en pasado, presente o futuro. Fase 2. Un análisis y reescritura estratégica, día 8. 1. Elige las 5 frases más representativas de tu patrón lingüístico interno. Por ejemplo, siempre estoy ajustado. Nunca me alcanza. No soy bueno con los números. 2. Reformula cada una siguiendo este esquema. Reconoce el patrón sin condenarlo. Hasta ahora he pensado que. Introduce apertura y agencia. Estoy comenzando a ver que. Redacta una nueva afirmación con evidencia real. He manejado bien situaciones como. Ejemplo final. Hasta ahora he pensado que no sé manejar dinero. Pero estoy comenzando a ver que tengo capacidad de decisión. En los últimos meses tomé decisiones conscientes que mejoraron mi situación. Estoy desarrollando una nueva relación con el dinero. 3. Que graba en voz alta estas nuevas afirmaciones. Repite la grabación 2 veces por semana, escuchándola cada mañana durante 7 días. Fase 3. Reevaluación y calibración, día 14. 1. Graba nuevamente tus respuestas a las preguntas iniciales. 2. Compara con las grabaciones del día 1. 3. Evalúa. ¿Qué adjetivos han cambiado? ¿Qué metáforas ya no usas? ¿Qué tono emocional predomina ahora? 4. Formula una nueva serie de 3 afirmaciones que integren lo aprendido y lo proyecten a los siguientes 30 días. Este ejercicio no transforma la economía externa de forma inmediata, pero modifica la matriz verbal desde la cual se organiza la experiencia económica. Y esa matriz, sostenida día tras día, comienza a emitir otra señal, más clara, más segura, más sintonizada con el valor real. Porque antes de que el dinero fluya, debe fluir el discurso que autoriza su llegada. Y ese discurso no se improvisa. Se entrena. Capítulo 10. Contagio psíquico. Sistemas de creencias colectivos.
la escasez no se transmite solamente a través de la experiencia personal o de la educación familiar. Existe un nivel más amplio, más sutil y más penetrante desde el cual las ideas se infiltran, el contagio colectivo de creencias normalizadas. Este contagio no opera como una imposición explícita, sino como una red de relatos compartidos que configuran lo que una sociedad considera sensato, legítimo o inevitable. El individuo, al vivir inmerso en esta red, adopta las ideas dominantes no porque las haya razonado, sino porque las ha escuchado tantas veces que le resultan naturales. Los medios de comunicación, los refranes populares, las películas, las canciones y la publicidad masiva son los principales vectores de esta difusión memética. El término meme, acuñado por Richard Dawkins en El gen egoísta, no hace referencia únicamente a imágenes humorísticas de Internet, sino a unidades culturales de transmisión de información que se replican por imitación y repetición. Así como un gen transmite una información biológica, un meme transmite una estructura de pensamiento. Y cuando una idea como el dinero cambia a las personas, los ricos son infelices o mejor pobre pero honrado, se repite miles de veces en distintos formatos, se instala en la mente colectiva como axioma, no como hipótesis. Estas ideas funcionan como filtros de percepción. No se presentan con evidencia, pero determinan la interpretación de la realidad. Si un empresario exitoso comete un error, se confirma la idea de que el dinero corrompe. Si una persona pobre actúa con nobleza, se refuerza el mito de la virtud en la carencia. No se examinan casos contrarios. El sistema memético filtra la realidad para sostener sus propios dogmas. Este mecanismo no es inocente, responde a una necesidad profunda de estabilidad narrativa. Lo que se cuestiona genera ansiedad, lo que se repite brinda seguridad. Uno de los terrenos donde este contagio se vuelve más evidente es el entretenimiento. El cine popular ha construido a lo largo de décadas una iconografía casi ritual. El millonario arrogante y vacío, el banquero sin escrúpulos, el magnate infeliz, el heredero tonto, el político corrupto, el inversor manipulador. A la vez, glorifica la figura del humilde que no necesita nada, del artista que sufre pero es puro, del pobre que se sacrifica por su familia. Estas narrativas, aunque puedan tener excepciones, establecen una moral implícita. Tener dinero es sospechoso. No tenerlo es honorable. Y aunque el espectador pueda racionalmente disentir, su subconsciente ya ha sido entrenado para asociar emociones específicas con cada símbolo. La publicidad también juega un rol contradictorio. Por un lado, promueve el consumo masivo. Pero por otro, ridiculiza el lujo genuino, caricaturiza la riqueza real, y empuja a las personas a desear objetos que no comprenden, mientras refuerza la idea de que el acceso económico está reservado para otros. Esto se llama publicidad inversa. Se estimula el deseo mientras se refuerza la creencia de que no se puede alcanzar. Así se crea una estructura de frustración sostenida, que alimenta el consumo compulsivo y perpetúa la sensación de carencia. Frente a este fenómeno, Rupert Sheldrake propuso el concepto de campo mórfico, como una metáfora para explicar la transmisión no genética de patrones de conducta y organización. Según su hipótesis, cada especie, y por extensión cada grupo humano, genera un campo de resonancia que influye sobre los miembros futuros. Aplicado al ámbito financiero, esto implicaría que existe un campo psíquico colectivo que almacena y refuerza las creencias dominantes sobre el dinero, y que cuanto más se piensa, se habla o se representa una idea, más poder tiene para organizar el comportamiento de los nuevos integrantes del grupo. Este modelo no busca reemplazar el análisis racional con especulación esotérica, sino ofrecer una imagen útil para entender por qué ciertas ideas persisten incluso en ausencia de evidencia, y por qué es tan difícil modificarlas en soledad. El individuo no está operando únicamente dentro de su mente, sino dentro de una red psíquica compartida. Y esa red, como cualquier red, impone flujos, resistencias y zonas de densidad. Cambiar una creencia personal no basta si se continúa expuesto pasivamente a un sistema narrativo que refuerza. Lo contrario. El cerebro humano está cableado para la imitación y la empatía. Lo que ve, escucha y consume diariamente termina modelando lo que considera realista, probable o deseable. Por eso, el primer paso para reconfigurar el sistema financiero interno es suspender temporalmente la exposición a relatos de escasez colectiva, tal como se propone en el ejercicio que cierra este capítulo. No se trata de negar la realidad ni de desconectarse del mundo, sino de hacer un ayuno estratégico de narrativas que glorifican la carencia o ridiculizan la abundancia,
para permitir que la mente recupere su capacidad de construir nuevas asociaciones sin interferencias. Ejercicio práctico: ayuno de narrativas. Duración total: 30 días. Objetivo: interrumpir la exposición sistemática a narrativas colectivas que refuerzan la escasez como virtud o como destino inevitable, permitiendo la regeneración del sistema de creencias personales. Fase 1: diagnóstico inicial, día 1. 1. Durante un día completo, registra todos los contenidos que consumes. Noticias. Vídeos, series, películas. Canciones. Conversaciones sociales o familiares. Redes sociales, memes, publicidad. 2. Por cada contenido, responde. Refuerza la idea de que el dinero es difícil, corrupto o ajeno. Asocia riqueza con maldad, superficialidad o soledad. Glorifica la carencia como señal de autenticidad. 3. Suma cuántas exposiciones tuviste a estas ideas en 24 horas. Esta es tu línea base. Fase 2: el ayuno selectivo, días 2 a 30. 1. Durante 30 días, evita conscientemente contenidos que refuercen la escasez como norma. Narrativas que ridiculicen o cuestionen la riqueza ética. Discos, películas o redes que presenten al dinero como amenaza o trampa. 2. Sustituye esos contenidos con biografías de personas prósperas y generosas. Testimonios de expansión económica alineada con valores. Lecturas que promuevan abundancia con responsabilidad. Visualizaciones y afirmaciones coherentes con tu visión financiera. 3. La nota cada noche. ¿Qué noté hoy sobre mi percepción del dinero? ¿Hubo resistencias, juicios o incomodidades? ¿Qué nuevo pensamiento surgió? Fase 3: evaluación final, día 31. 1. Vuelve a registrar tus consumos mediáticos durante 24 horas. 2. Compara con la línea base inicial. 3. Redacta una conclusión personal. ¿Qué ideas se han debilitado? ¿Qué narrativas nuevas comienzan a instalarse? ¿Qué cuidadores simbólicos debes mantener para sostener el cambio? Este ejercicio no se trata de censura ni de optimismo forzado. Se trata de higiene mental. Así como el cuerpo necesita descansar de toxinas para regenerarse, la mente necesita descansar del sistema narrativo que la educó en el límite. Solo así puede volver a generar ideas propias, reconocer su valor sin interferencias y construir un modelo económico personal no basado en herencias colectivas disfuncionales, sino en elección consciente, pensamiento estratégico y expansión genuina. Capítulo 11: el axioma de la creación consciente de riqueza. En la etapa adulta de cualquier proceso de transformación financiera, una vez desactivadas las creencias limitantes, resignificados los recuerdos de escasez, reentrenado el lenguaje interno y reducido el contagio narrativo colectivo, llega el punto inevitable de la construcción activa. No basta con sanar, observar o comprender. Toda conciencia reconfigurada exige una manifestación concreta, una estructura visible, un cauce por el cual pueda fluir el valor interno. Este capítulo se dedica a esa etapa, la generación consciente, sostenida y ética de riqueza a partir del valor percibido y ofrecido. El punto de partida es reconocer que el dinero no aparece por acumulación pasiva de afirmaciones o por la simple intención. Aparece en el encuentro entre una identidad que genera valor, una necesidad real no resuelta, y un sistema funcional de intercambio. La riqueza no es el resultado de acumular objetos ni de explotar oportunidades aisladas. Es el efecto natural de 3 factores que interactúan como un circuito. 1. Valor subjetivo interiorizado, la claridad sobre lo que uno sabe, puede y quiere ofrecer al mundo, sostenida en un autoconocimiento libre de culpa o duda. 2. Solución objetiva a un problema externo, la capacidad de traducir ese valor interno en una forma práctica, deseable y útil para otros. 3. Circulación ética y sostenida de esa solución, un mecanismo donde el intercambio es justo, escalable y enriquecedor para todos los involucrados. Cuando estos 3 factores se activan de manera coherente, se genera un flujo que no solo produce dinero, sino también sentido, impacto y expansión. Este modelo no es teórico. Puede observarse en los casos históricos de individuos o colectivos que comprendieron, aunque no siempre de forma explícita, que la riqueza es un subproducto de resolver problemas con propósito. Uno de los casos paradigmáticos es Andrew Carnegie, industrial del acero en el siglo XIX.
Aunque su figura ha sido discutida por razones laborales, su enfoque estratégico del valor merece atención. Carnegie no solo entendió cómo construir infraestructura, entendió cómo convertir una necesidad masiva, transporte ferroviario, construcción industrial, en una plataforma de prosperidad expansiva. Más allá de sus motivaciones personales, su modelo incluía dos claves: eficiencia productiva y retorno filantrópico. En su obra The Gospel of Wealth, afirmó que la riqueza privada debía reinvertirse en la sociedad con inteligencia, no con asistencialismo. Este principio, si se despoja de contexto ideológico, revela algo esencial: la riqueza es legítima cuando produce más vida que la que consume. En contraste con esta figura individual, el ejemplo de la cooperativa Mondragón en España, también conocida como Arisméndico o Aperitif en Estados Unidos, muestra cómo un modelo colectivo de creación de valor puede ser igual o más eficiente que las estructuras capitalistas tradicionales. Nacida en el País Vasco en los años 50 a partir de la visión de un sacerdote industrial, la cooperativa creó una red de empresas propiedad de los trabajadores, donde las decisiones se toman en asamblea y los beneficios se distribuyen según participación real. Hoy cuenta con más de 80.000 miembros y opera con niveles de eficiencia y rentabilidad comparables a grandes corporaciones. ¿Por qué funciona? Porque parte de un principio elemental: todos los implicados están alineados en valor, solución y circulación. Tanto Carnegie como Mondragón representan modelos distintos pero compatibles con una verdad fundamental: la riqueza se genera, no se espera. Y se genera mediante la activación de una conciencia de valor útil, no simplemente mediante deseo. No importa el sector, el nivel educativo ni el capital inicial. Importa la capacidad de responder a una necesidad real desde una posición de claridad interna y acción organizada. El paso clave para todo individuo que desea salir de la teoría de la abundancia e ingresar a su práctica es diseñar un proyecto concreto que resuelva algo real. No para hacerse rico de inmediato, sino para probar la eficacia del modelo. La riqueza, como cualquier forma de energía, responde a la claridad de estructura. Por eso, el ejercicio que sigue tiene como objetivo ayudarte a diseñar, desde tu punto actual, un microproyecto viable, que encarne tu valor, resuelva un problema y genere un flujo de intercambio legítimo. No necesitas una gran idea. Solo necesitas una necesidad identificable, un recurso que ya posees y una disposición a estructurar con responsabilidad. Desde ahí, comienza todo. Ejercicio práctico: diseño de un microproyecto de riqueza consciente. Objetivo: crear una estructura mínima viable para generar valor, resolver un problema real y activar un flujo económico sostenible. Duración estimada: 3 horas, distribuidas en 3 sesiones de 1 hora. Sesión 1: un diagnóstico de valor interno. 1. Escribe una lista de 10 cosas que sabes hacer bien: habilidades, talentos, conocimientos. 2. Luego, escribe al lado de cada uno: ¿qué personas conozco que necesitarían esto? ¿Qué problema concreto podría ayudarles a resolver? ¿Qué resultado tangible podrían obtener de mí? 3. Elige el ítem con mayor combinación de claridad, afinidad personal y demanda posible. Ese será tu punto de partida. Sesión 2: su prototipo de solución útil. 1. Define un solo problema concreto que tu habilidad puede resolver. Ejemplo: personas que no saben cómo organizar su tiempo semanal. 2. Diseña una solución mínima, útil y rápida. ¿Qué entregaría? ¿En qué formato? ¿En cuánto tiempo? ¿Con qué resultados esperados? 3. Define a quién se lo ofrecerías primero: círculo cercano, red social, entorno laboral. Sesión 3: plan de monetización en 3 pasos. Paso 1: intercambio directo. Establece un precio justo, basado en valor aportado, no en tiempo invertido. Ofrece tu solución a 3 personas reales en condiciones controladas. Pide feedback. Paso 2: el ajuste y optimización. Según la respuesta recibida, ajusta el formato, precio o canal de comunicación. Documenta lo aprendido. Paso 3: escalamiento básico. Diseña una versión replicable o automatizable de tu solución: plantilla, guía, vídeo, sesión grabada. Planifica ofrecerla públicamente a una audiencia más amplia: plataforma digital, comunidad local, red de contactos. Este ejercicio no pretende crear una empresa en 21 días, sino instalar en tu sistema nervioso la experiencia directa de generar valor percibido por otros y traducido en intercambio legítimo.
no importa cuán pequeña sea la primera manifestación. Importa que esté alineada con tu identidad, con una necesidad concreta y con una circulación justa. Porque cuando compruebas que puedes resolver algo real, con lo que ya sabes o ya eres, y recibir algo a cambio sin culpa, sin sacrificio ni exceso de justificación, algo en tu percepción del dinero cambia de forma irreversible. Y desde allí, la riqueza deja de ser un deseo lejano y se vuelve un acto concreto, repetible y, por tanto, sostenible. Capítulo 12. En riqueza como servicio al logos. Toda manifestación de vida auténtica contiene en su núcleo una tendencia expansiva. Lo vivo no permanece inmóvil ni se limita a la repetición, busca expresarse, diversificarse, multiplicarse. En este sentido, la abundancia no es un exceso artificial o un privilegio arbitrario, sino una consecuencia natural del principio vital en operación. Aquello que permanece alineado con el orden profundo del universo, el logos, tiende a crecer no por deseo egoico, sino por ley estructural. Negar esta expansión o reprimirla en nombre de una supuesta espiritualidad es negar el dinamismo inherente a la creación misma. La riqueza, entonces, no debe entenderse como acumulación estática, sino como testimonio visible de un flujo que ha sido correctamente canalizado. El logos, en su formulación hermética, no es una palabra ni un mandamiento externo, sino la razón viva que sostiene y organiza todas las cosas. En el Corpus Hermeticum, específicamente en el primer tratado, conocido como el Poimandres, se declara que el logos es el Hijo de Dios, nacido de la contemplación del intelecto, y es el creador del mundo sensible. Esta afirmación, lejos de ser meramente metafísica, establece un principio operativo. La inteligencia divina se manifiesta como estructura ordenada de la realidad, y todo lo que se construye en sintonía con ese orden participa de su eternidad. En esta perspectiva, la generación de riqueza no debe ser vista como un proyecto separado del camino espiritual, sino como una forma concreta de alinear el microcosmos humano con la arquitectura del universo. Si el logos es expansión con sentido, claridad con propósito y multiplicación con dirección, entonces la economía personal que participa de esa lógica será igualmente clara, expansiva y dirigida. El problema no está en tener recursos, sino en retenerlos sin propósito, en interrumpir el flujo, en cortar la circulación que da sentido a su existencia. Basilio de Cesarea, en sus homilías sobre la riqueza, sostuvo una posición firme contra la acumulación estéril, pero no contra la riqueza misma. En una de sus exhortaciones, afirma: «No eres tú un ladrón si lo que recibiste para distribuir lo retienes para ti». Esta sentencia, severa pero lúcida, nos recuerda que el verdadero pecado no está en poseer, sino en no comprender que lo poseído nos ha sido confiado como depósito transitorio para la expansión del bien. El rico justo no es aquel que renuncia a todo, sino aquel que convierte su prosperidad en vehículo de cuidado, justicia y evolución para otros. La espiritualidad encarnada exige estructura. Y la estructura requiere recursos. Pretender impactar el mundo, elevarlo o transformarlo sin acceso a medios materiales es tan ingenuo como intentar regar un campo sin agua. La compasión sin logística es impotente. La visión sin soporte económico es sueño no cumplido. Por eso, el cierre de este proceso de reconfiguración financiera no es un himno a la autosatisfacción, sino una invitación a transformar la abundancia personal en plataforma de servicio al logos. No se trata de caer en la filantropía reactiva ni en el asistencialismo sin fondo. Se trata de establecer, desde ahora, una práctica de circulación inteligente que responda al principio universal de todo flujo: lo que no se mueve, se estanca; lo que no se comparte, se pudre. Dar no como respuesta emocional al exceso, sino como expresión estructural de una economía alineada. Y recibir no como acto egoísta, sino como condición necesaria para mantener el flujo disponible. El pacto de circulación que se propone a continuación no es una promesa moral ni una obligación religiosa. Es un contrato interno, basado en una comprensión profunda. La riqueza que no se distribuye con sabiduría termina colapsando su propio propósito. Toda forma de vida que se cierra sobre sí misma degenera. Solo lo que circula permanece certi. Lo mismo ocurre con el dinero, cuando se convierte en expresión de sentido. Este pacto no se impone ni se negocia. Se asume. Implica designar un porcentaje fijo, elegido con libertad y conciencia, de todos los ingresos percibidos para ser dirigidos sistemáticamente a causas, personas o proyectos que expandan vida, alivien sufrimiento o construyan belleza.
Este porcentaje no se dona como limosna, ni se oculta como autojustificación. Se invierte como decisión estructural de participación en el flujo universal del logos. Quien vive bajo este principio ya no mide su éxito por la cifra acumulada, sino por el rastro que deja su circulación. No busca demostrar nada, porque ha comprendido que su función no es retener, sino permitir. Y desde esa postura, paradójicamente, es cuando más puede recibir. Porque el logos no confía sus recursos a quien no sabe usarlos, pero los multiplica generosamente en quien los canaliza con lucidez. Pacto de circulación, compromiso personal. Declaro que comprendo el dinero no como un fin, sino como una herramienta. Reconozco que toda forma de vida verdadera crece, se expande y sirve. Asumo que mi abundancia no es estática ni privada, sino parte de un flujo mayor. Decido establecer, desde hoy, un porcentaje fijo de mis ingresos para ser dirigido regularmente a acciones que reflejen mi visión del mundo, elevado que deseo construir. Me comprometo a revisar este porcentaje cada 6 meses, no según mi emoción, sino según mi claridad. Comprendo que dar no disminuye lo que tengo, sino que valida lo que soy. Firmo este pacto no como sacrificio, sino como alineación consciente con el principio del logos viviente. Fecha y nombre. Este pacto no cierra el proceso. Lo abre. Porque solo cuando se organiza el destino de lo recibido, se demuestra que se está listo para recibir más. La riqueza verdadera, aquella que no ciega, que no divide, que no esclaviza, comienza cuando se comprende que el dinero no te pertenece, te atraviesa. Y lo que haces con él revela, sin palabras, si estás en sintonía con la expansión viva del logos, o aún retenido en la sombra de la escasez.